entra en contacto con los receptores que se encuentran aquí, ¿ok? ¿Qué son los receptores auditivos? Que se encuentran los cuerpos neuronales de las neuronas del nervio auditivo, disculpen, y que lo que representa aquí es la salida a través del axón que va a viajar la información hacia el tallo encefálico. Entonces, si empuja el estribo, la perilinfa que se encuentra en la escala vestibular, y no ocurre nada porque va a empujar la membrana de Reissner, y allí no se encuentran los receptores asociados. Cuando pasa esa información hacia la escala timpánica, donde está en contacto o mueve la membrana basilar, entonces hay movimientos de los receptores auditivos, ¿sí? Y fíjense, lo que está en rosado sería la endolinfa. Entonces la endolinfa es esto que sí tiene contacto con los receptores auditivos, cosa que no tiene la perilinfa. Y eso vamos a ver más adelante la importancia. Entonces, en la membrana basilar, que sería esta, entonces a través del espacio timpánico o tímpani va a empujar los receptores que se encuentran aquí, que son receptores auditivos, ¿ok? Pero imagínense que también empuje a través del líquido, la perilinfa que se encuentra en el espacio timpánico, que empuje y ale las células que se encuentran allí como receptores auditivos. Y estos receptores auditivos, que son las células, van a chocar con esta estructura que es de color morado, que se llama membrana tentorial. La membrana tentorial es la membrana que como que choca con estas células que son los receptores auditivos de empuje y ale de la membrana basilar, que a su vez lo empuja y lo ala la perilinfa que se encuentra en la escala timpánica. Entonces, de esa manera de alar y de empujar a estos receptores, ¿sí?, en contacto con la membrana tentorial, es lo que hace que lleve la información, ¿sí?, hacia el nervio auditivo. Más de lo mismo, tenemos el espacio vestibular, que sería este, ¿sí? El espacio timpánico. Y aquí tenemos la membrana basilar, que es esto que se encuentra aquí, ¿ok? Y la membrana basilar, lo que a través de la perilinfa del espacio timpánico va a empujar y va a alar, ¿ok? La membrana basilar, y lo que hace es empujar y alar a los receptores que se encuentran aquí auditivos, y estos van a chocar, ¿verdad?, intermitentemente con la membrana tentorial. Perdón. Ahora bien, si se dan cuenta, la endolinfa en composición química va a ser distinta a la perilinfa. Si se dan cuenta, la perilinfa tiene más sodio que potasio. Se parece al líquido extracelular. Pero la endolinfa tiene más potasio que sodio. O sea, se comporta como si fuera un líquido intracelular, pero se encuentra extracelular al receptor, ¿no? Que es este. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se genera el potencial postsináptico excitador es por la entrada de potasio, que es una carga positiva. No es como las demás células, que por la entrada de sodio genera el potencial postsináptico excitador, y entrada de cloro el inhibidor. Pero en este caso, como entra el potasio, va a generar el potencial postsináptico excitador, por ejemplo, por la entrada de carga positiva del potasio, no del sodio. Entonces, por esa razón se diferencia la perilinfa de la endolinfa. ¿Qué pasa? Que esos receptores auditivos, ¿sí?, tienen en forma de vellosidades en el ápice de la célula, que sería esta, ¿ok? Tiene forma de vellosidades en relación a la porción vasolateral de la célula del receptor auditivo, y que este receptor, ¿verdad?, que tiene forma de vellosidades en la zona apical, es un receptor especializado. ¿Por qué? Porque este receptor, que capta la información de empuje y ale que choca con la membrana tentorial, va a liberar neurotransmisores hacia esta neurona, que esta neurona representa el nervio auditivo, ¿sí? Entonces, este receptor especializado libera neurotransmisores que me estimula a la neurona, la dendrita específicamente. ¿De quién? Del nervio auditivo. Otro dato que hay que tomar en cuenta es que en la parte apical, donde se encuentran las vellosidades,
existe como una especie de conexión entre esta vellosidad y esta con esta, ¿verdad? Que se encuentran aquí. Y eso hace que, si se mueve en esta dirección, ¿ok? Del menor tamaño al mayor tamaño de la vellosidad, o sea, de esta manera, va a haber entrada de potasio del líquido de la endolinfa hacia el líquido intracelular. Pero si se mueve de esta manera, del lado contrario, del mayor tamaño de la velocidad al menor, entonces no va a haber entrada de potasio y por ende esta célula no va a liberar el neurotransmisor excitador mediado por la entrada de calcio, cosa que la entrada de calcio es lo que hace liberar el neurotransmisor. Entonces, por esa razón, cuando en esta diapositiva, ¿verdad? Tenemos que cuando se mueve estas velocidades de los receptores auditivos de este lado, de esta manera, de izquierda a derecha en esta diapositiva, entonces va a entrar potasio, ¿sí? Y despolariza a la célula receptora. Pero si se mueve del lado contrario, entonces lo que va a hacer es inhibir, ¿sí?, la entrada de potasio. Estos receptores son tipo canal de potasio, pero son mecanodependientes. ¿Por qué? Porque estas proteínas que tienen forma de liga, que comunica una velocidad con otra, entonces lo que hace es alar a esos canales y lo que hace es abrir. Y cuando se abra, entonces entra potasio. Entonces, por esa razón, en esta diapositiva, cuando se mueve, por ejemplo, de este lado, de esta porción, del tamaño menor al tamaño mayor de la velocidad, entonces ahí entra potasio y despolariza. Pero si lo hace del lado contrario, como lo hace aquí, entonces inhibe y hiperpolariza. Y de esa manera lo que hace es liberar el neurotransmisor a esta neurona, que es el nervio auditivo, y de esa manera ocurre una traducción de las ondas sonoras que viene de la porción aérea. Luego, movimientos de ondas en el líquido que son captados por los receptores auditivos y por ende ocurre una traducción que envía información hacia el octavo nervio craneal o el nervio auditivo a través o por medio de potenciales de acción. Entonces, fíjense que una vez que se estimule la dendrita del octavo nervio craneal, envía la información hacia el tallo encefálico. Entonces hay complejos olivares superior que por vía del tallo encefálico puede regular la información que se encuentra en estos receptores auditivos. Pero aquí lo que estamos demostrando es de estos receptores que viene información de las ondas sonoras hacia el tallo encefálico. Fíjense los neurotransmisores que se pueden liberar aquí, estos receptores, ¿sí? Receptores auditivos que liberan acetilcolina hacia, ¿sí?, las neuronas auditivas, ¿ok? Y que esa misma acetilcolina puede regularse a través del GABA, ¿ok? Y a través de otras neuronas que contienen acetilcolina. Básicamente la vía eferente tiene que ver con complejos olivares superiores, ¿sí? Bien, ¿qué pasa con la información que viene del nervio auditivo? El cuerpo neuronal se encuentra en este ganglio, que se encuentra aquí, que es el ganglio de Scarpa. Eso quiere decir de que las dendritas se encuentran en contacto con el receptor que se encuentra en la endolinfa, ¿sí? Y que el cuerpo neuronal, que son neuronas pseudomonopolar, como parecida a la raíz posterior de la sensibilidad de la médula espinal, entonces el ganglio Scarpa contiene los cuerpos neuronales de las neuronas pseudomonopolar. Entonces esta información viaja, ¿sí?, hacia el tallo encefálico. ¿A nivel de dónde? Del surco bulbo protuberancial, o sea, el límite entre el bulbo raquídeo y la protuberancia. Allí hace sinapsis con la segunda neurona que se encuentra a nivel del tallo encefálico, que es el complejo olivar superior, ¿sí? Y también el núcleo dorsal coclear. Estos dos núcleos se encuentran a nivel del tallo encefálico, ¿ok? La segunda neurona, que encuentra el cuerpo neuronal a ese nivel, se decusa, o sea, pasa de un lado a otro y luego asciende
a través de la protuberancia y encéfalo. ¿Y hace sinapsis en dónde? Con los colículos inferiores. ¿Ok? De los colículos inferiores también hace sinapsis, se puede cruzar otra vez, o sigue la misma vía hacia los colículos inferiores. Se encuentra a nivel del mesencéfalo. ¿Ok? Los colículos superiores van a controlar la vía visual, que eso lo veremos más adelante. O sea, más que todos los movimientos sacádicos, que más adelante vamos a definir los movimientos sacádicos. Luego, esta información a la tercera neurona, ¿verdad?, va a viajar y va a hacer sinapsis con los ganglios geniculados mediales. Y ese ganglio geniculado medial se encuentra a nivel del tálamo, en el diencéfalo. Y de allí va a llegar a la corteza auditiva primaria, que se encuentra en la primera circunvolución del temporal en su porción media. ¿Ok? En el medio de la primera circunvolución del temporal, ¿verdad?, entrando al opérculo, ahí se encuentra el área auditiva primaria. Y de esa manera, en el área, eso quiere decir que en el área auditiva primaria, que es una corteza heterotípica granular, porque recibe información de la vía auditiva, entonces ya hemos visto que el lóbulo temporal se encuentra en el área auditiva primaria, así como el área sensitiva primaria se encuentra en el lóbulo parietal y el área motora primaria se encuentra en el lóbulo frontal. El lóbulo temporal se encuentra en el área auditiva primaria, justamente en esa zona. Fíjense que en el área auditiva primaria, que se encuentra en el lóbulo temporal, en el opérculo, en la primera circunvolución del temporal, que es esto, ¿ok?, en su porción opercular aquí, fíjense que tenemos, ¿ok?, como el área auditiva primaria también se distribuye en, digamos, en la distribución del tono. En tonos más agudos sería en la porción posterior del área primaria de la auditiva, en el lóbulo temporal, en la primera circunvolución del temporal, y en la porción media, claro. Y en la porción anterior tenemos los 500 Hz, o sea, más grave. Y por esa razón, ¿sí?, de alguna manera, imagínense que la información auditiva no se queda solamente en el área auditiva primaria, sino que esa información va a ir a otras áreas cognitivas para poder interpretar de manera adecuada lo que se está oyendo. Por ejemplo, si ustedes saben identificar una canción, ¿sí?, un ejemplo de Shakira o de Bad Bunny, eso quiere decir de que esa información es almacenada. No solamente llega la información auditiva, sino que tiene que ser percibida y almacenada, y de alguna manera pueden identificar la canción. Que ustedes pueden identificar la voz de la mamá o de su mamá, la voz del papá, la voz del hermano, ¿sí?, sin ver físicamente a la persona. Eso quiere decir que esa información tiene que ser, digamos, guardada en las áreas cognitivas de memoria en el lóbulo temporal, y eso lo vamos a ver en Neurociencias 2. Entonces fíjense que aquí el área auditiva, todo lo que tiene que ver, ¿sí?, con la descompresión y compresión de lo que genera el sonido del violín. Entonces aquí lo que va a hacer es, esta información va a viajar por toda la vía que les comenté del tallo encefálico hacia el área, ¿sí?, en este caso sería auditiva primaria, y esa puede pasar a otro lado o a otras áreas del cerebro, del áreas cognitivas ipsilateral del mismo lado o contralateral del hemisferio contrario, ¿sí? Y de esa manera puede ser percibida de manera adecuada la información auditiva.